Aplauso a nuestro Dios. Hay muchas promesas de las cuales nosotros podemos disfrutar, que están escritas en la palabra y que muchas veces es necesario que nosotros las recordemos en medio de una prueba, en medio de una adversidad, en medio de la aflicción. Pero qué maravilloso es saber que dentro de todas esas promesas hay una en especial que Dios ha dejado para ti y para mí, y es aquella que dice que no nos dejará y no nos abandonará. Yo creo que esa es prueba más que suficiente para nosotros entender de que nosotros en ningún momento podemos y debemos sentirnos solos, porque si Dios ha prometido que Él no nos iba a dejar, Él cumple su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si eso está escrito en la palabra, es porque Él lo va a cumplir. Es porque Él va a honrar su palabra, la cual dice que no nos abandonará y que no nos dejará. En medio de la tribulación, una pregunta casi obvia es: ¿por qué me pasa esto? Por lo general, cuando nosotros estamos experimentando estos procesos de soledad, de aflicción, de angustia, lo primero que pensamos nosotros es: ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que ser yo el escogido para atravesar por este proceso? ¿Por qué tengo que ser yo el que tiene que sufrir esta o la otra cosa? Y también debemos entender que muchas veces lo que tenemos que decirle es: Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? ¿Qué es lo que quieres formar en mí? ¿Qué es lo que quieres quitar o arrancar de mi vida que no te agrada? ¿Qué es lo que quieres quitar por medio de esto para que yo pueda avanzar en aquello para lo cual tú me has llamado? Ese es el verdadero propósito de todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Ahora, el enemigo lo que nos quiere hacer creer es que nosotros estamos solos. Y en vez de nosotros preguntarnos: Señor, ¿por qué permites esto?, la pregunta que normalmente sale de nuestra boca es: ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Señor, pero ¿a dónde estaba si yo he orado y he clamado a ti para que me cuides, para que cuides a mis hijos, para que cuides mi familia, para que cuides mi matrimonio, para que cuides mis finanzas, para que cuides mi salud? ¿Dónde estaba, Señor? Y esas son las preguntas que normalmente nosotros nos hacemos en medio de la aflicción, sin entender que Dios permite todas estas cosas, en primer lugar, para que su nombre sea glorificado. Y para que se siga demostrando que aún en medio del desierto Él sigue haciendo milagros. Amén. Que aún en medio de la enfermedad Dios sigue sanando. Que aún en medio de cualquier problema familiar Dios sigue restaurando familias. Que aún cuando nuestros hijos parecen ir por el camino incorrecto, Dios dice: tranquilo, que yo tengo cuidado de ellos. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que decir: Señor, Espíritu Santo, ayúdame a hacer las preguntas que realmente tengo que hacer, y no aquellas que sirven para cuestionar a Dios, y mucho menos aquellas que sirven para creer que nosotros estamos solos. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, lejos de olvidar y cuestionar a Dios, aferrémonos a las promesas que Dios nos ha hecho. Yo sé, hermanos, y sinceramente se los digo, es más fácil cuestionar a Dios en medio de nuestros procesos. Es más fácil preguntarle a Dios tantas cosas que se nos vienen a nuestra cabeza en el momento de aflicción. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y nos aferramos a lo que la palabra dice, veamos lo que dice Salmos capítulo 94, versículo 14. Y leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: porque no abandonará Jehová a su pueblo,
ni desamparará su heredad. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás viviendo. Yo no sé qué es lo que Dios está permitiendo en tu vida. Y yo no sé qué tanto has permitido que el enemigo te haya hecho creer de que estás solo. Pero hoy la palabra de Dios te dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Si tú eres pueblo de Dios, la palabra hoy te está diciendo que Él no te va a abandonar. Si tú realmente estás convencido de que has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hoy yo te vengo a decir: Él no te va a abandonar. Tampoco te desamparará. El enemigo siempre quiere hacernos creer que estamos solos y desamparados. Él es el padre de toda mentira, y Él va a hacernos querer creer que realmente estamos en esa condición. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, la que es verdad, nos damos cuenta de que no es así. Porque Dios está de nuestro lado. Porque Dios ha prometido que no nos va a abandonar. Y Él cumple sus promesas. Por complicado que sea, debemos, en medio de la adversidad, no olvidarnos que Dios no nos deja solos. A veces, posiblemente, quizá nosotros, cuando hablamos desde aquí, parece ser que menospreciamos el dolor que algunos están pasando. Y parece ser de que es más fácil para nosotros decir: confíen en Dios, acérquense a Dios, créanle a Dios. Pero déjenme decirles que cuando lo decimos con convicción. Lo decimos porque hemos pasado por procesos en los cuales también nosotros nos hemos sentido solos. Pero ahí ha estado Dios. Pero ahí Dios se ha glorificado. Pero ahí Dios nos ha respaldado. Pero ahí Dios ha dicho: mi palabra se cumple. No estás solo. Quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Hay una historia que alguna vez la hemos leído. Segunda de Reyes, capítulo 6. Leemos del versículo 8 al 17. Y dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí
que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo no entendía el por qué tenía que hablar de esto hoy, hasta hace poco. La palabra de Dios nos habla en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Cuando nosotros entendemos que estamos en medio de una lucha, que estamos en medio de una batalla, lo menos que nosotros podemos hacer es intentar jugar al cristiano. Tenemos que estar conscientes de eso, no olvidando, no por tenerle temor, no, porque incluso ayer mismo lo aprendimos, que aunque el enemigo se levante en contra de nosotros, es mayor el que está con nosotros que el que está con ellos. Y cuando nosotros leemos el versículo 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El enemigo muchas veces se levanta en nuestra contra, y otras veces Dios permite que pasen sucesos en nuestras vidas, como lo dije anteriormente, con el fin de formarnos. El pueblo de Israel estaba de alguna forma tranquilo, pero vino y se levantó un ejército en contra de ellos, que quería destruirlos. Y así como se levantó en contra del pueblo de Israel, el enemigo mañana, tarde y noche anda buscando la manera de levantarse en tu contra. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que tenemos que estar fortalecidos en Dios, poniéndonos la armadura en todo momento para pelear la buena batalla de la fe. Cuando la palabra a mí me habla de una buena batalla de la fe, está hablando de situaciones que van a ser complejas. Que no es que el enemigo nos va a lanzar chuches para que nosotros nos entretengamos. No. Él quiere matarnos, porque Él vino a hurtar, matar y a destruir. Pero da igual, porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Donde quiera que vayamos o lo que quiera que hagamos, el enemigo anda buscando la forma de hacernos caer, poniéndonos trampas, obstáculos y distracciones. ¿Qué es lo que el enemigo te está presentando en este momento? ¿Alguna trampa para que caigas? ¿Alguna distracción? ¿Qué es lo que ha puesto el enemigo hoy en día delante de ti para que tú te desenfoques y quites tu mirada de Cristo? Presta atención por un momento a esa situación que de repente Dios ha permitido en tu vida y vela desde la perspectiva de Dios, no desde la tuya. Porque cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva nuestra, nosotros vemos aquello como una montaña empinada. Y el profeta Ronnie, en una de las prédicas que me pasó el profeta Robert, decía que él fue a Israel y que los guías que estaban con él lo llevaron una noche y le dijeron: vamos a subir este monte. Y dice que él dijo: va, venga, subámoslo. Cuando iba más arriba, dijo: ¿a qué horas termina esto? En conclusión, le dice: oye, ¿por qué me has traído de noche a este monte para subirlo? Y le dice: porque es que si te traigo de día y lo ves, te echas para atrás. Y así es muchas veces. Cuando nosotros vemos desde nuestra perspectiva las situaciones o los problemas, los vamos a ver súper inclinados. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, lo vemos hacia abajo. Y aquello que parecía que nos iba a destruir ya no es tan significante. Y aquello que parecía que nos iba a matar y nos iba a dejar en el suelo,
no podrá con nosotros. Simple y sencillamente será un testimonio más de que nosotros podemos decirle a los demás que la gloria de Dios se manifestó en nuestras vidas. Amén. El cuidado de Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas, ante cualquier situación. Y no importando cómo el enemigo se levante, Dios nos alertará. Dios siempre nos está hablando. Dios siempre está enviando señales. Dios tiene atalayas ahí que está diciendo: cuidado, por aquí no vayas. Cuidado, esto no lo hagas. Y los atalayas cumplen su función en decir lo que tienen que decir. Hay de aquellos que no obedezcan. Hay de aquellos que no quieran hacer caso. Porque dice la palabra que cuando un atalaya lanza la palabra, él se libera de su responsabilidad. Pero aquellos que escuchan la advertencia del atalaya y no obedecen, el juicio viene sobre ellos mismos. No sé por qué quiero volver a mencionar eso. Hace unas semanas Dios estaba hablando de que era necesario quitar de en medio de nosotros aquellos que visitan a los divinos, a los hechiceros, a los santeros, aquellos que todavía tienen cosas ahí ocultas que parece que no hacen daño a nadie. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque lo vimos a través de la Biblia, que eso no solo acarrea maldición para tu vida, sino para los que están a tu alrededor. ¿Qué quieres? ¿Ser de bendición o ser de maldición? Agrademos a Dios en todo lo que hagamos. Agrademos a Dios no solo con nuestra boca, sino con nuestra manera de vivir. No seamos como ese pueblo que dice la palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo esa palabra no la quiero dentro de esta casa, en el nombre de Jesús. Yo quiero que seamos un pueblo que demuestre con sus hechos que ama a Dios, que todo lo que hace lo hace con excelencia por y para Dios. Y aprovecho a felicitar a todos y cada uno de los que fueron ayer a la actividad de verano. Ya el profeta lo anunció por el grupo, pero es impresionante cómo una cosa que parece insignificante puede marcar tanto a iglesias, y hablo en plural. El hecho de que nosotros estuviésemos antes de que el evento comenzara ahí, se nos acercaron pastores a decirnos: ¿cómo hacen ustedes para que la gente sea puntual? Felicidades, sinceramente felicidades. Y como lo decía el profeta en el audio, apliquémoslo también aquí dentro de la casa. Seamos ejemplo en donde quiera que nosotros vayamos. Y ojo, créanme, y les pido perdón cuando muchas veces digo cosas con el interés de que mejoremos. Yo soy consciente de que muchos tienen limitaciones para trabajar en un ministerio, por ejemplo, porque tienen trabajos. Eso lo entendemos. Nosotros tenemos razonamiento y sabemos que hay familias que dependen de ustedes, que hay personas que están esperando que ustedes trabajen y cobren a fin de mes para enviarle su dinero a los países de origen. Y nosotros no nos vamos a poner de manera irresponsable a decirle: no, es que usted tiene que servir sí o sí dentro de la casa. Y qué bien, sí, todo bien y aquí, y las necesidades de los demás. Eso tampoco es ser cristiano. Eso tampoco demuestra el amor de Cristo. Y como lo digo, perdonen si muchas veces por la manera en que nosotros decimos las cosas, a veces ofenden. Y no es que nosotros queramos maquillar la palabra, porque no se trata de eso, sino que simple y sencillamente nosotros queremos despertar en ustedes excelencia. Queremos despertar en ustedes el amor por las almas. Queremos despertar en ustedes el que comiencen a trabajar dentro de un ministerio para Dios. Y como lo dijimos hace unas semanas, si usted está trabajando, perfectamente puede unirse al ministerio de intercesión y desde su trabajo comenzar a orar. Esa es una manera de servir. O yo qué sé, se está levantando el ministerio de consolidación. Hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, aquí está este listado de personas que no han venido al templo. Por favor, envíeles un mensaje. Hable con ellos. Hay muchas formas de servir.
Y eso es lo que realmente nosotros queremos. Nosotros no queremos una iglesia que solamente se venga a sentar, que solamente venga a llenarse de lo que está recibiendo desde aquí. No, queremos personas que todo lo que reciban lo mastiquen y lo vuelvan a entregar a aquellas personas que están a su alrededor. Ustedes no saben de cuánta bendición pueden ser ustedes para sus familias, incluso que están en nuestros países de origen, por algo que ustedes hayan recibido, por una palabra que se les haya impartido desde aquí. Es importante que meditemos en qué es lo que nosotros estamos haciendo. Vuelvo a Segunda de Reyes. En el verso 9 dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Estamos hablando de que el cuidado de Dios se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Ante cualquier situación, y no importando cómo el enemigo se levante, Dios nos alertará. Dios siempre va a enviarte personas delante de ti a decirte: por favor, mira, si estás pasando por esta situación, si tú estás intentando tomar una decisión, ten en cuenta esto, esto y esto otro. Y cuando Dios comienza a hablar a tu vida, presta atención. El pueblo de Israel estaba en medio de una guerra, estaba siendo amenazado. Pero dice la palabra que se levantó un varón de Dios y le fue enviado un mensaje al rey diciendo: no vayas por ese lugar, porque ahí van a estar los sirios. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha dicho: no vayas por ese lugar? Y lastimosamente hacemos oído sordo a lo que Dios nos ha hablado. Prestemos atención cuando Dios habla, y así evitémonos el ir después a decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto? Gloria a Dios por aquellos que hablan lo que Dios pone en sus corazones, pues sirven como un instrumento para librar a muchos en medio de la aflicción. Y hay algo que nosotros también estamos insistiendo ahora, de que si Dios pone una palabra en usted, sea por sueño, sea por visión, o sea porque le ha sido revelada en un momento de intimidad, cuando usted está leyendo la palabra, háganosla saber. Yo compartía con una hermana hace una semana o así, de que hubo un sueño que ella me contó, y resulta de que el sueño estaba conectado con otros dos sueños de otras dos personas que ni siquiera habían hablado. Entonces es importante que nosotros no nos callemos, que si Dios nos ha dado ese don, no lo enterremos, no tengamos temor del qué dirán. Ustedes cumplan con la asignación que Dios les ha puesto y suelten lo que Dios les da. A partir de ahí, la responsabilidad de ustedes se ha librado. Por donde el enemigo quiera levantarse, será descubierto. Amén. Dios siempre dará aviso de lo que tenemos que hacer. El enemigo cree ser estratega. El enemigo cree que está haciendo muchas cosas nuevas en contra de nuestras vidas. Lo que a él de repente se le ha perdido de vista es que nosotros tenemos a un amigo que se llama Espíritu Santo, que él nos revela y nos hace ver con detalle aquellas intenciones que el enemigo tiene en nuestra contra. Procuremos pegarnos, procuremos acercarnos al Espíritu Santo, y él nos alertará de todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestra contra. Ahora, hay algo muy importante en medio de este pasaje que hemos leído, y es el que nosotros tenemos cierta responsabilidad en las cosas que nosotros hacemos. Gracias, hermano. En el versículo 10 dice así: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de Cuidar. ¿De quién era la responsabilidad? ¿Solo era de Dios? No.
Dios cumple su parte. Dios te envía palabra. Dios te dice lo que tienes que hacer. Dios te dice, no hagas esto. O Dios te dice, haz esto. Pero la decisión es nuestra. Nosotros decidimos si obedecemos o no. Nosotros decidimos si nos levantamos o queremos seguir en el suelo. Es nuestra decisión la que va a marcar una diferencia. Dios siempre te va a enviar a alguien y te va a decir, mira, esa decisión no la tomes. Espera en Dios, confía en Dios, créele a Dios, sigue avanzando, fortalece tu fe. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo contrario, los resultados que vamos a tener no serán los que Dios quiere que tengamos. Y en este caso me llama muchísimo la atención cuando dice que y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Qué maravilloso es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y honramos lo que Dios nos está hablando y decimos nosotros, yo me voy a levantar y voy a hacer esto de acuerdo a lo que Dios me ha hablado, porque yo también tengo que cumplir mi parte de cuidarme. Amén. Y cuando Dios te dice, oye, no te acerques a esa relación, oye, no te lleves con esta persona, oye, no hagas esto porque vas a terminar en soledad. Cuando Dios ha prometido que no vas a estar solo, pero aún así tú decides hacerlo, es complicado. El enemigo se turba cuando decides obedecer. En tus manos está el tomar la decisión de decir, sí, voy a obedecer a Dios, voy a hacer lo que Dios me está hablando. Cuando tú haces eso, el enemigo se le mueve el piso completamente. Si no, veamos lo que dice el versículo 11. Y el corazón del rey de Siria, dice la palabra, se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El enemigo se había levantado en contra de este pueblo y quería destruirlo. Y de repente viene y hace una reunión con todos sus aliados y les comienza a decir, aquí algo no está yendo bien. Aquí hay un soplón. Aquí hay alguien que no está siendo fiel a mi reino. Y él no sabía qué hacer. Ya no sabía, como dicen por ahí, en qué palo ahorcarse. Porque todo lo que él estaba planeando hacer en contra del pueblo, había un hombre de Dios que estaba enviando la palabra para que el pueblo de Israel estuviese guardado. Algo pasa en el mundo espiritual cuando somos obedientes. Y aunque el enemigo se siga levantando, tu asignación es obedecer. La palabra habla en muchas partes de que lo que a Dios no le agradan los sacrificios. A Dios, gloria a Dios porque tú vienes a la iglesia, gloria a Dios porque cantas, gloria a Dios porque tienes un ministerio, porque haces tal y cual cosa. Pero es que todo eso no sirve de nada si no obedecemos. Él no se complace en los sacrificios, Él se complace en la obediencia. Por consiguiente, si a Dios le agrada tanto que nosotros seamos obedientes, al enemigo eso le turba. Al enemigo le preocupa cuando de repente se levanta en contra de Cristian y le comienza a decir, mira Cristian, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. O de repente se le levanta una y otra situación. Pero aún así él dice, no, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir confiando en que la palabra y la promesa que Dios ha dado a mi vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Y ahí es cuando el enemigo dice, pero a ver, ¿esto de qué va? Algo está mal aquí porque yo me estoy levantando en contra de él y él aún así sigue creyéndole a Dios.
Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Que a pesar de que el enemigo se levante una y otra vez, mantenernos firmes en nuestra fe. Porque eso es lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque el enemigo cambie la forma de atacar, Dios siempre revelará con detalle aquellas cosas que el enemigo quiere hacer en tu contra. Versículo 12 dice así: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y es que yo me imagino por un momento a este rey de Siria decir de repente: oiga, vamos a hacer una reunión con el alto mando, porque es que aquí algo está pasando. Yo creo que los que están un poco por debajo de la jerarquía son los que están soplando la información de lo que nosotros queremos hacer. Y de repente se reunía un poco más en intimidad. No, pero es que dice que aún lo que él pensaba hacer en contra del pueblo de Israel en su cámara más secreta, aún de ahí Dios decía: con mi pueblo no vas a poder, con esta familia no vas a poder, con este ministerio no vas a poder, no vas a poder con mi salud, no vas a poder con mis hijos, no vas a poder con mi familia. Aún que se levante el enemigo de cualquier manera, a Dios nunca lo va a sorprender. Porque Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Él está en todo lugar, Él lo sabe todo. Ahora, hay algo muy importante que a mí me llama la atención, y es que hasta el enemigo reconoce donde hay personas que están conectadas con el Padre. Porque a este rey de Siria no fue otro rey que vino a decirle: oye, ten cuidado con este. No. Fue un siervo de él el que le dijo: señor mío, no. No es que nosotros tengamos un infiltrado. No es que nosotros estemos soplando desde aquí los planes que tú tienes. No. Es que en medio de ellos está Eliseo, un profeta de Dios. Nosotros tenemos que ser conocidos en el mundo espiritual por estar conectados con Dios. Nosotros no vamos a ser conocidos en el mundo espiritual por venir todos los domingos a la iglesia. Nosotros no vamos a ser conocidos en el mundo espiritual porque andemos la Biblia en la mano. Nosotros vamos a ser conocidos en lo espiritual cuando nosotros en intimidad invirtamos tiempo. Cuando nosotros decidamos hacer algo diferente en la intimidad, ahí es cuando nosotros vamos a ser conocidos, no solo por la gente, sino por el mismo reino de las tinieblas. ¿Cómo queremos ser conocidos? ¿Cómo queremos que el mundo nos vea? ¿Cómo queremos que el enemigo nos vea? Queremos que de repente él diga: con este ni me meto, se anda más perdido que una cabra. O quizá querramos escuchar: uy, cuidado, porque él está rodeado, él está cercado por el Padre, él está cuidado por ángeles que día y noche lo cuidan, porque el Padre los ha enviado. A esta mujer no la podemos tocar porque invierte tiempo en oración. A este varón no le podemos hacer nada porque él intenta cuidarse y guardarse en santidad. Así es como nosotros nos vamos a conocer en el mundo espiritual. Como lo dije, procura ser conocido como un hombre o una mujer a los cuales Dios revela los planes del enemigo. Qué maravilloso es poder ser nosotros esos instrumentos a través de los cuales Dios venga y le diga a alguien:
Hermano, usted y Dios saben qué decisión tiene que tomar, pero Dios dice que tiene que hacer esto, esto y esto. Qué maravilloso es tener esa certeza y esa convicción de que Dios habla a través de nuestras vidas. Aleluya, santo. Punto muy importante. Si hay ataques en nuestra contra, imagínense ustedes, y lo digo no con el fin de ofender a nadie, ni mucho menos, pero imagínense usted si de pronto, gloria a Dios, porque usted viene a la iglesia, porque pues ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Imagínese usted las luchas que usted tiene, aún en medio de ello. Ahora imagine las luchas que tendrán aquellos a los cuales Dios les está revelando los planes del enemigo. Y vean lo que dice el versículo 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. El enemigo se va a levantar en contra de todos aquellos que tienen una asignación importante. Y lastimosamente el enemigo quiere que los profetas callen su voz. Y aunque el enemigo se levante de una y de otra forma, hay que confiar. Amén. Aleluya. Hay que creer. Amén. Si Dios ha permitido que se levanten en tu contra, Él tiene cuidado de ti. Tiene cuidado de a quien tú le hablas. Amén. Y nada ni nadie detendrá la asignación que Dios ha puesto sobre tu cabeza. Amén. Si Dios permite que seas una atalaya, Dios no te dejará solo. Nunca te dejará solo. El enemigo se levanta por lo general no solo por medio de una situación, sino que lo hace de muchas maneras. Cuando él no puede por una situación, él lo intentará de una y de mil maneras. Verso 14 dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, de los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Como lo dije anteriormente, el enemigo no anda jugando, y cuando él te quiera destruir, va a sacar su mejor arsenal para detenerte. Él va a querer detenerte a cualquier costa. Él va a sacar lo mejor que él tenga. Y de repente, cuando tú ves que te salta una situación de problema por un lado, y luego por otro, y luego por otro, es cuando de repente el enemigo ha dicho: preparen todo lo mejor que tengamos, gente de a caballo, carros, el mejor ejército que se ponga al frente de la batalla. Pero aún ahí es maravilloso saber que no estamos solos. Aunque te sientas rodeado por diversas situaciones, no temas. No temas, no estás solo. Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y Jehová va delante de ti
Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Vuelvo a repetir. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Cuando tú comienzas a caminar en una palabra que Dios te ha dado, hay algo que tú tienes que tener en cuenta. Tú vas dando un paso, pero es que Dios va delante de ti. Y en la medida que tú avanzas, Dios avanza. Y en la medida que tú crees, Dios sigue creyendo y avanzando contigo. Sigue diciéndote, no te detengas, no te desanimes, no temas, no te intimides. Sigue avanzando porque no estás solo. Cuando creemos estar solos, una de las cosas que el enemigo nos quiere quitar es nuestra paz. El verso 15 de Segunda de Reyes dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Yo me imagino a este siervo diciendo: es que de aquí no salimos ni queriendo. Ni que reunamos a todo el pueblo de Israel vamos a poderle hacer frente a todo este ejército. Y muchas veces así nos sentimos nosotros. Sentimos que estamos rodeados de tantas situaciones, que nosotros comenzamos a ver a la situación o a la adversidad mucho más grande que nuestro Dios. Y el enemigo eso es lo que quiere, que tú pierdas esa paz, que tú pierdas esa confianza en Dios, que tú pienses que estás solo. La incertidumbre querrá hacerte dudar de Dios y quizás hacerte pensar que estás solo, pero debes tener paz. Salmos capítulo 55, verso 18. Dice así: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos. Este siervo comenzó a ver una cantidad impresionante de carros, de gente a caballo. Y le comenzó y le dijo: Señor, ¿qué haremos? Pero es que muchas veces nosotros olvidamos las promesas de Dios en nuestras vidas. Olvidamos que aún en medio de la guerra Él nos quiere dar paz. Y esa es la promesa, que Él redimirá, dice: en paz mi alma de la guerra contra mí. ¿Quieres tener paz en medio de tu guerra? Solo Dios te la puede dar. Por más que tú lo intentes hacerlo a tu manera, es Dios el único que te puede dar paz. Aunque contra mí haya muchos, termina diciendo. Y esta era la situación que se estaba presentando en Segunda de Reyes. Había mucha gente intentando destruirlos, pero ahí estaba Dios. Cuando más fuerte se vea la situación es cuando más debes confiar que no estás solo. Versículo 16 dice así: Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo no sé a quién Dios hoy le está diciendo: la situación se ha puesto dura, lo sé. El camino parece no tener fin, lo sé. Y aunque los enemigos parezcan ser muchos, hoy Dios te dice: no temas, son más los que están contigo. Aunque tú no los puedas ver, tus ojos espirituales
corazones van a ser abiertos para que tú veas cuánto estás rodeado de ángeles de Dios. No permitamos que el miedo nos detenga. No permitamos que el miedo nos haga dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No caigamos en la trampa del enemigo que nos quiere hacer creer que estamos solos, cuando realmente tenemos a un Dios todopoderoso que nos cuida. Salmos capítulo 27. Y vamos terminando. Salmos capítulo 27, versículo 3, dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestros corazones. Aunque contra ti se levante guerra, no tienes que temer. Aunque tú estés como Eliseo rodeado de carros, no temas. Que tu corazón no se preocupe por esa situación, sino que comience a confiar más en Dios. Aunque contra mí se levante guerra, dice la palabra, yo estaré confiado. La asignación tuya es confiar. Lo único que tú tienes que hacer es creerle a Dios. Y Él no te va a dejar avergonzado. Cuando creas estar solo, limítate. Ojo, porque aquí hay una clave muy importante. La misma persona que me preguntaba acerca de la soledad hoy me decía, pues, ¿qué podemos hacer? Y lo mejor que nosotros podemos hacer es orar. A nosotros no nos vale aislarnos y hacernos a un lado y decir, no, es que quiero mi tiempo, quiero mi espacio y tal. No, es respetable. Pero cuando nosotros tomamos la decisión que en vez de aislarnos, lo que hacemos es ponernos de rodillas y clamar a nuestro Dios, veremos cosas diferentes. Versículo 17 de Segunda de Reyes. Hay algo que hizo Eliseo.